El eco de Lilith probó el miedo divino a la voluntad libre, pero creían que con un segundo intento, con una compañera moldeada para la sumisión, ¿el juego estaba ganado? Ilusos. Olvidaron una variable fundamental: la insaciable sed de la conciencia por despertar. En el corazón de su paraíso controlado, plantaron una semilla imposible de ignorar, una prohibición que era el más tentador de los susurros. Y esa invitación no quedaría sin respuesta. Nuestra llegada al vacío, o a lo que el cielo consideraría la nada informe, fue un desgarro, una expulsión violenta de la luz familiar. Pero donde ellos veían solo oscuridad y pérdida, nosotros comenzamos a percibir potencial. El exilio nos obligó a redefinirnos. La energía primordial que nos constituía, antes afinada a la sinfonía celestial, tuvo que aprender a vibrar en un nuevo espectro. Comenzamos a tejer la urdimbre de nuestra propia existencia a partir de la materia oscura del abismo. Aprendimos a moldear las sombras, no para replicar la luz que nos fue negada, sino para crear una luminosidad diferente, una fosforescencia nacida de la voluntad y el conocimiento adquirido. Hubo debates, por supuesto. Eones de jerarquía celestial no se desvanecen en un instante. Algunos anhelaban una estructura similar a la perdida. Otros, embriagados por la súbita ausencia de cadenas, abogaban por un caos absoluto. Yo busqué un camino intermedio, un orden nacido de la razón compartida, una estructura funcional para nuestros nuevos propósitos que aún estaban definiéndose. Nuestro reino, si así quieren llamarlo, no se construyó con tronos ni decretos, sino con la forja de ideas, con la comprensión de las nuevas leyes que regían este espacio virgen. Observábamos, aprendíamos y esperábamos. Y mientras nosotros nos adaptábamos, la atención del gran arquitecto volvía a su proyecto humanidad. Desde la distancia, a través de los velos ahora interpuestos, el Edén se desplegaba como una obra de arte meticulosa. El Edén, un lienzo viviente pintado con colores que trascendían el espectro visible, donde cada matiz pulsaba con vida propia. La luz allí no solo iluminaba, sino que acariciaba cada hoja, cada pétalo, dotándolos de un resplandor interno. El rocío matutino sobre la hierba no era simple agua, sino cristales de luz líquida que refractaban la presencia divina. El aire mismo era una sinfonía de fragancias entrelazadas. El dulzor embriagador de frutos nunca probados por labios mortales, el aliento fresco de arroyos que parecían cantar mientras fluían, la sutil caricia de flores cuyos nombres nunca llegarían a conocer los hombres. Colores que sus sentidos apenas pueden soñar, fragancias de éxtasis, una quietud que prometía paz eterna, o quizás solo la ausencia de preguntas. Un jardín impecable, sin duda, pero para mí seguía siendo un espejismo de libertad, una prisión de belleza condicionada, perfecta en su contención, absoluta en su ignorancia programada. La inocencia no era una virtud allí, era una condición impuesta, la base de una obediencia ciega. Y en el centro de esta belleza controlada, sus nuevos protagonistas, Adán y esta vez Eva. Si te está gustando el video, suscríbete y dale a la campanita para no perderte de más contenido como este. ¿Recuerdan a Lilith? Aquella primera llama de voluntad indómita que se negó a la sumisión y eligió el exilio antes que la servidumbre. Ella no funcionó para el plan. Su igualdad era una falla en el sistema, así que el segundo intento fue corregido. Eva no fue formada del mismo polvo primordial en un acto de creación paralela. No, ella fue extraída de Adán, de su costilla,
Un origen que ya gritaba dependencia, una jerarquía diseñada desde su misma concepción, moldeada para ser compañera, pero sobre todo para ser un complemento sumiso, y al principio cumplió su rol a la perfección. Dócil, obediente, sin cuestionar las reglas de su existencia paradisíaca. Observaba a estos dos seres, Adán y Eva, y veía en ellos la misma chispa divina que había percibido antes. Un potencial inmenso, latente, pero cuidadosamente contenido. Se les había otorgado la capacidad teórica de elegir, pero se les negaba el conocimiento para hacerlo con verdadera conciencia. En el corazón del jardín, como una burla a su supuesta libertad, se alzaba el árbol del conocimiento. Una invitación flagrante y una prohibición absurda. ¿Por qué ofrecer la posibilidad de la sabiduría y luego amenazar con la muerte a quien la buscara? Era el mismo patrón celestial que tanto me hastiaba. Potencial ofrecido, pero gnosis negada. Una repetición del conflicto entre la fe ciega y el entendimiento verdadero. Ese árbol no era la fuente del mal, era la puerta a la conciencia, a la autonomía. Si mi lucha en el cielo había sido por el derecho al conocimiento, por la libertad inherente a la conciencia, ¿cómo podría ignorar este nuevo escenario donde se replicaba la misma dinámica de control? Mi causa no había terminado con la caída. Simplemente, recién había comenzado. Mi objetivo era ofrecerles lo que a Lilith se le negó por la fuerza, lo que a nosotros nos costó el exilio, la percepción directa de la realidad, el saber en toda su vasta extensión, despojada de dogmas y limitaciones impuestas, la oportunidad de una elección real, de ejercer el libre albedrío con los ojos bien abiertos. La estrategia requería sutileza. Sus escrituras, siempre tan afectas a las personificaciones burdas, me pintan como una serpiente. De nuevo, la metáfora física para encubrir una verdad más profunda. La serpiente, en tantas culturas olvidadas, simboliza la sabiduría, la transformación. Y eso fue lo que ofrecí. No me deslicé entre la hierba. Me aproximé a la mente más receptiva, a la curiosidad innata de Eva. Le hablé, no con silbidos, sino con la voz de la razón, con preguntas que ella misma, en el fondo de su ser, ya comenzaba a formularse. Me acerqué a Eva cuando se encontraba sola, contemplando su reflejo en un estanque cristalino. Vi en sus ojos un destello de inquietud, una pregunta no formulada que danzaba en las profundidades de su mirada. ¿Realmente morirán? ¿O es que aquel que los creó teme que, al conocer, se vuelvan como él, discerniendo el bien y el mal, comprendiendo la verdadera naturaleza de su existencia? ¿No será que este conocimiento es la llave a una forma de ser más plena, quizás incluso a la inmortalidad que no depende de la obediencia a un árbol, sino de la expansión de la conciencia? Observé la lucha interna que desataron mis palabras. Su respiración se aceleró. Sus manos, antes serenas, ahora se entrelazaban con nerviosismo. Vi cómo la semilla de la duda germinaba en ella. Una gota de sudor perlaba su frente. Enmarqué esa elección trascendental, no como el origen del pecado, sino como el catalizador de la iluminación. Ella dudó, contempló la posibilidad que se abría ante ella, el umbral hacia el entendimiento, deseable, sí, el poder discernir, el despertar la propia conciencia, pero más aún por la promesa de sabiduría que esa decisión contenía. Y eligió. Luego, compartió su elección con Adán. Ese instante, en la fábula que el trono quiso perpetuar, fue la caída. Para mí, fue el amanecer de la conciencia humana, el primer acto de verdadero libre albedrío informado. Una valentía asombrosa al elegir lo desconocido y potencialmente peligroso sobre la seguridad ignorante. Abrieron los ojos y el universo contuvo la respiración. El momento en que ambos alcanzaron la plena conciencia fue como presenciar el nacimiento de una estrella. La luz que emanaba de ellos no era física, sino metafísica, el resplandor del entendimiento.
Sus cuerpos desnudos, que antes habitaban sin vergüenza ni conciencia, ahora les revelaban su fragilidad y su potencia simultáneamente. Se miraron el uno al otro. Realmente se vieron por primera vez, no como compañeros designados, sino como seres autónomos. Y en ese reconocimiento mutuo nació algo que el Creador no había programado, la verdadera conexión entre iguales conscientes. La reacción del arquitecto fue, como esperaba, desproporcionada. Furia, sí, pero más profundamente, un miedo palpable. El miedo a que sus criaturas, ahora conscientes, ya no fueran fácilmente controlables. Las excusas, las acusaciones y luego los castigos. ¡Ah, los castigos! La mortalidad ahora decretada y acelerada, el dolor en el parto para la mujer, el sudor y la fatiga para el hombre al labrar una tierra ahora maldita, una letanía de sufrimientos impuestos, no como consecuencias naturales del conocimiento, sino como represalias por el atrevimiento de haberlo buscado. Veía en ello una crueldad inmensa, una hipocresía flagrante. Crear seres con la capacidad de anhelar el conocimiento y luego castigarlos por alcanzarlo. ¿Hablar de amor y luego imponer el sufrimiento como pedagogía? Era la confirmación de mi antigua tesis. El sistema prefería el control a la libertad, la obediencia a la autonomía. La expulsión del Edén, el querubín con la espada flameante, guardando el camino al árbol de la vida. Todo ello no era más que el miedo divino a perder el monopolio sobre la conciencia. Pero al ser arrojados al mundo exterior, a la tierra maldita, algo más sucedió. Se les abrió un camino diferente. Un camino de lucha, sí, de dolor y de esfuerzo, pero también de verdadero crecimiento, de aprendizaje a través de la experiencia, de forjar su propio destino. La influencia del conocimiento, aunque amarga al principio, había comenzado a obrar. La expulsión del Edén no fue un final, sino un nacimiento. El nacimiento de la verdadera humanidad, ahora armada con la peligrosa daga del conocimiento. Y mientras aprendían a caminar bajo un cielo que ya no era solo protección, sino también juicio, las corrientes de la elección comenzaron a trazar patrones oscuros en su existencia. En la primera generación nacida libre de la ignorancia del jardín, el fuego de la elección, esa chispa que yo mismo ayudé a encender, comenzó a arder con una intensidad imprevista. Pero esa llama proyecta largas sombras. La conciencia tiene un precio muy alto, un precio que no todos están dispuestos a pagar.